montañas ancestrales se alzan en el horizonte, los valles profundos son dominados por un silencio escalofriante, y un sol implacable se apodera del cielo, creando un infierno en la tierra. Las dunas doradas son azotadas al compás del viento desértico. Cañones ocultos revelan secretos geológicos milenarios. Y los convalecientes ríos esperan sedientos la llegada de las lluvias. Este es el desierto de Sonora, un lugar árido y hostil, regido por calcinantes temperaturas, donde siquiera el menor vestigio de vida es todo un milagro. En este inhóspito ecosistema, la naturaleza muestra su rostro más despiadado, creando condiciones que constantemente atentan contra la vida. Durante el día un calor abrasador convierte la arena en llamas, con cada rincón de este vasto desierto ardiendo y sofocando todo a su paso. Mientras que, cuando cae la noche, un frío que llega hasta los huesos sume a este imperio en una contrastante agonía. En este desértico rincón del planeta, el agua, lejos de ser un recurso vital, se convierte en todo un privilegio, del que solo unos pocos disfrutan. Con kilómetros y kilómetros de resecas llanuras y ardientes dunas apareciendo hasta donde da la vista, la mínima esperanza de hallar el vital líquido es solo un espejismo. Sin embargo, en lo que se supone debería ser un lugar inerte, estéril a toda forma de vida, entre las ardientes rocas, emergiendo de la arena abrasadora y surcando los insolados cielos, las más majestuosas criaturas salvajes, enfrentado las inclementes condiciones de vida, logran prevalecer. En las áridas dunas, el lagarto cornudo del desierto aparece entre la ardiente arena. El correcaminos, una fugaz ave, surca las llanuras de matorrales. Y entre las laderas de las montañas, el borrego cimarrón lidia con el accidentado paisaje. En este mundo desértico, cada especie silvestre, por más pequeña que sea, juega un papel crucial en el delicado equilibrio de la naturaleza. El diminuto carpintero del desierto, con su robusto pico, perfora los árboles de saguaro, creando hogares para miles de especies. La resiliente tortuga del desierto, a paso lento, esparce cientos de semillas a lo largo y ancho de este vasto territorio. Mientras, cuando cae la noche, miles de murciélagos salen de sus refugios diurnos y se dedican a polinizar las flores que sobreviven a este desafiante ecosistema. Pero, así como el desierto de Sonora es el escenario de los más impresionantes actos de supervivencia, donde la vida prospera frente a todas las adversidades de vez en cuando, este infinito reino silvestre también alberga las más cruentas matanzas a manos de sanguinarios depredadores. Oculta entre las rocas, una feroz reptil acecha desde las sombras, con intenciones de cobrar una nueva vida. A la voz de un ensordecedor ruido, la serpiente cascabel aparece de la nada y clave su venenosa mordida sobre otra presa. Tan solo un rasguño con sus afilados colmillos y es el inicio de una dolorosa muerte para su víctima. A través de los bosques de espinos, un hambriento can emerge como la mayor amenaza a la supervivencia de cientos de especies. Mirada al frente, sentidos alertas, y el hábil coyote se sumerge en una nueva cacería que, inevitablemente, terminará con una nueva presa entre sus dientes. En los silenciosos valles, apareciendo como un fantasma, el indomable puma domina cada estrato de este vasto ecosistema. Toda especie salvaje, sin importar su tamaño o ferocidad, se debe someter ante la voluntad de este agresivo y al mismo tiempo cautivador depredador ápice. Ubicado en el extremo norte del Golfo de California, entre Estados Unidos y México, el desierto de Sonora corresponde a una región de poco más de 300.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente todo el territorio de Polonia. A pesar de ser reconocido como un infernal desierto, lo cierto es que este vasto territorio alberga una infinidad de microclimas. Al oeste de este copioso reino, se extiende el Valle de Bajo Colorado, un lugar donde el calor atenta contra la vida y la muy dispersa vegetación convalece. Pero a la vez, resiste toda la inclemencia del desierto. Toda la erosión de las rocas provocada por los incesantes vientos da lugar a la formación de extensos campos de dunas que se alzan hasta donde termina el horizonte. Tras kilómetros cubiertos de seca arena, los llanos de Sonora se abren paso, recibiendo cantidades considerablemente mayores de lluvia, lo que crea el cultivo perfecto para el crecimiento de pastizales, matorrales e incluso frondosos árboles de palo verde y mezquite, que conforman una de las zonas más verdes de todo el ecosistema. Al norte, las tierras altas de Arizona representan la zona más septentrional y elevada del desierto. Aquí, el matorral desértico lleno de saguaros, palo verde y otros cactus se apodera del bioma. Dada la elevada altitud de esta región, el calor no suele ser un problema,
Y de hecho, en invierno el termómetro puede llegar a marcar por debajo de los 0 grados. Salvo esta contrastante región, las temperaturas en el desierto de Sonora llegan a ser sofocantes. De hecho, en este infierno terrenal, se registró la temperatura más alta de la superficie del planeta, superando los 80 grados centígrados. Sin embargo, la temperatura del aire acostumbra a marcar unos abrasadores 40 grados durante el largo verano que rige este ecosistema. Frente al asfixiante calor, cada criatura silvestre hace todo lo que tiene que hacer para evitar sucumbir. La liebre de cola negra se refugia en su fresca madriguera. El correcaminos agita rápidamente sus alas para disipar el calor. Mientras, el borrego cimarrón aprovecha las sombras de los salientes rocosos para ganarle unos cuantos grados al abrasador clima. Al tiempo que este ungulado reposa plácidamente entre el terreno escarpado, un hambriento coyote acecha desde la distancia, con un pelaje en tonos de pardo grisáceo a canela, mezclado con un blanco cremoso en la parte inferior del cuerpo. Este perro salvaje ha sido dotado con un prodigioso camuflaje natural, que le permite acosar a sus presas sin revelar la menor señal de su presencia. Si bien el carnero representa una presa ambiciosa, producto de una extrema hambruna, el cánido se aventura a darle cacería. Como un hábil depredador, el coyote se muestra paciente, esperando el momento oportuno para lanzar una violenta arremetida. Aunque su tamaño de no más de 17 kilogramos lo pone en una clara desventaja física, una potente mordida lo convierte en un rival formidable, incluso para el más robusto ovino. Avanzando con extremo sigilo hacia su presa, el coyote aguarda hasta estar lo suficientemente cerca. Tras varios minutos de un silencioso acoso, el can decide iniciar su ataque, saliendo de su escondite, abalanzándose directamente hacia el borrego. Desafortunadamente para el cánido, en las escarpadas laderas, el carnero se encuentra en su elemento. Y, en un abrir y cerrar de ojos, logra huir, dejando al coyote con el estómago vacío. En un hábitat tan inclemente como el desierto de Sonora, fracasar en una cacería puede convertirse en una sentencia de muerte, pues nunca se sabe cuándo una potencial presa volverá a aparecer en el horizonte. Por lo pronto, el hambriento can vuelve a patrullar el territorio en búsqueda de lo que sea que logre calmar los ruidos en su estómago. En hábitats tan extremos como este, tener una dieta sorprendentemente variada es una de las claves de la supervivencia del cánido. El coyote, pasando de ser un voraz carnívoro, de hecho, es un adaptable omnívoro, llegando a saciar su apetito con cactus, bayas, semillas, pastos, insectos, pequeños roedores, aves, reptiles y mamíferos medianos como borregos y jabalíes. Para dar con sus numerosas fuentes de alimento, el astuto can se apoya en sus muy sensibles sentidos. Un agudo olfato le permite detectar los más sutiles olores de una jugosa fruta baya, o quizás el rastro de un roedor en su madriguera. Dado que una gran cantidad de sus presas potenciales vive bajo tierra, su sensible oído también es una muy útil herramienta para dar con la ubicación de posibles víctimas de su mordida. Mientras que en terrenos escarpados, el coyote se encuentra en clara desventaja frente a ungulados. En las llanuras y matorrales desérticos, prácticamente no hay una especie salvaje que suponga un digno oponente. Llegando a correr a casi 70 km por hora, este cazador no permitirá que sus presas escapen en campo abierto, donde esas formaciones rocosas que le permitieron al borrego cimarrón huir son inexistentes. En el llano, esos conejos y liebres desprevenidas que devoran frescos pastos son una apetecible fuente de alimento. Con su envidiable sigilo, el can se acerca lo suficiente hacia su presa y rápidamente inicia una relampagueante persecución, que casi siempre termina con el coyote con un jugoso conejo de 1 kilogramo de carne entre sus dientes. Aunque sus garras no retráctiles de 3 centímetros no están ni cerca de ser tan funcionales como las de los felinos, estas le permiten ser un excavador nato. Esta habilidad es de gran ayuda cuando detecta una numerosa colonia de ratones bajo tierra, y los pequeños roedores se niegan a abandonar su refugio. En tan solo unos segundos, el depredador consigue excavar lo suficiente como para sorprender a sus pequeñas presas y darles una rápida muerte a través de sus afilados dientes. Aunque la mayoría de los ejemplares de estos perros salvajes cumple perfectamente con el estereotipo de cánidos solitarios que se posan en las alturas de los riscos a aullarle a la luna, lo cierto es que algunos, contrastando con este estilo de vida esquivo, prefieren vivir en grupo. Unos cuantos kilómetros al oeste, donde accidentadas formaciones rocosas interrumpen la planicie, entre las áridas rocas, se alza una de las formas de vida más particulares de todo el ecosistema del desierto de Sonora. Con una llamativa piel teñida de manchas de un vibrante naranja sobre un fondo negro, el monstruo de Gila
es casi inconfundible en el entorno rocoso de los valles de este árido desierto. La apariencia de este peculiar reptil es un vivo ejemplo de la singularidad que ostenta la vida salvaje del desierto de Sonora. En su cuerpo robusto y pesado, se destaca una cabeza ancha y triangular, con un hocico romo. Sus patas, cortas y gruesas, están coronadas por unas garras curvas y muy fuertes, que le permiten ser un excavador bastante habilidoso. Al igual que sus extremidades, su cola no es muy larga, teniendo una apariencia robusta, y llegando a almacenar ingentes cantidades de grasa, una habilidad bastante útil al vivir en un ecosistema en el que nunca se sabe cuándo la comida escaseará. La piel de este reptil, cubierta de pequeñas escamas granulares, le da una especie de armadura natural, que lo hace inmune a zarpazos y mordidas superficiales. Si bien los colores de esta parecieran ponerlo en la mira de incontables depredadores, lo cierto es que esta forma parte de un comportamiento aposemático, en el que, a través de vibrantes colores, algunas especies expresan a los depredadores su potencial peligro. Y es que, el que a primera intención pareciera un indefenso lagarto de no más de 1 kilogramo de peso, esconde dentro de sí un letal veneno, dispuesto a ser usado si es atacado por un carnívoro. Este, a diferencia de las serpientes, no es inyectado a través de colmillos huecos, sino que se libera en surcos entre sus dientes en la mandíbula inferior. Dado que su reducido tamaño no llega a infundir miedo, el monstruo de Gila se apoya en esta tóxica sustancia para hacerse respetar en este ecosistema plagado de depredadores. A través del matorral desértico, una fugaz ave, haciendo honor a su nombre, se desplaza a toda velocidad. Contrastando con la lentitud del monstruo de Gila, el correcaminos es todo un velocista. Con un hermoso plumaje marrón con rayas blancas o crema, que le proporciona un eficiente camuflaje en el entorno desértico, esta ave puede desplazarse con un envidiable sigilo entre la vegetación. Sus plumas son más erizadas en el cuello y cabeza, así como sobre esta ostentan una cresta eréctil, que puede bajar o levantar, dependiendo de su estado de ánimo. Su pico largo y robusto habla de su estatus en la cadena alimenticia como depredador. Mientras que sus patas, por mucho, su característica más prominente, son largas y fuertes, y de un color gris azulado. En cada una de estas larguiruchas extremidades poseen 2 dedos mirando hacia adelante, y 2 que ven hacia atrás, algo que explica su habilidad para correr a impresionantes velocidades, incluso sobre terrenos irregulares. Su capacidad para correr hasta a más de 40 km por hora le permite poner sus afiladas garras de más de 2 centímetros sobre la corpulencia de sus desafortunadas víctimas. Cuando se trata de comer, el correcaminos deja de lado cualquier tipo de pretensiones, siendo capaz de devorar a, prácticamente, cualquier presa que se encuentre en su camino. Con sus afinados sentidos de la vista y el oído, este astuto depredador puede detectar hasta la más diminuta presa a imponentes distancias, y de inmediato, poner dirección hacia ella. Por supuesto, sin importar su rapidez, el ave siempre preferirá acercarse lo más posible a su presa antes de iniciar sus veloces arremetidas, limitando sus extenuantes corridas a lo menos posible. Al perderse entre la vegetación desértica, le es posible acechar con el mayor sigilo, sin revelar la menor señal de su presencia. Tras una breve carrera a altas velocidades por lo general, el resultado siempre es el mismo, y el feroz correcaminos termina clavando sus afiladas garras o su temido pico en la despavorida presa. Pero no todos los objetivos de cacería de este audaz depredador saldrán huyendo al verse amenazados por un ave de no más de 500 gramos de peso. En una muestra de su valentía, este corredor de caminos llega a ver a la venenosa serpiente de cascabel como una suculenta presa. Cuando, con su afinada vista, esta ave detecta a la peligrosa víbora, sin dudar, se dispone a someterla ante sus destrezas como depredador, regalando uno de los capítulos más impactantes de la vida salvaje del desierto de Sonora. Por supuesto, a pesar de toda la ferocidad mostrada sobre la serpiente de cascabel, el astuto correcaminos está muy lejos de la cima de la cadena alimenticia, por lo que, en ocasiones, pasa de ser depredador, y contra su voluntad, se convierte en presa. Con halcones de cola roja, águilas reales, búhos, zorros y coyotes deseosos de devorar a esta diminuta ave, este hábil sobreviviente sabe que el desierto de Sonora no es un entorno especialmente seguro. Claro está, el correcaminos no será una presa fácil. Esa misma velocidad y agilidad que le permite cazar a veloces roedores y agresivas serpientes son su herramienta principal para evitar terminar en el estómago de otro depredador. Asimismo, para cazarlo, primero deben encontrarlo.
algo en lo que su camuflado plumaje y su hábito de ocultarse entre los matorrales puede ser un gran obstáculo. Cuando los encuentros de voraces carnívoros se tornan más tensos de lo normal, como salida de emergencia, siempre tiene la alternativa de abrir sus alas y alzarse en un corto vuelo que lo lleve hasta la seguridad de una percha cercana. No muy lejos del hábitat del correcaminos, entre los tímidos pastizales que sobreviven a las calurosas temperaturas, un pequeño conejo del desierto hurga entre la escasa vegetación, buscando saciar su apetito. Si bien, dado su diminuto tamaño de alrededor de 700 gramos de peso y no más de 40 centímetros de altura, este pequeño mamífero no posee un apetito especialmente vasto, necesitando ingentes cantidades de comida. En un hábitat como este poco generoso desierto, incluso hallar un modesto fajo de hierbas puede ser todo un desafío. Por fortuna para este pequeño lagomorfo, su dieta es bastante variada, llegando a adaptarse a la austeridad que frecuentemente azota este hábitat. Como herbívoro estricto, el conejo del desierto lleva una alimentación basada en pastos, hierbas, arbustos y hasta cactus. Para lograr encontrar estas humildes fuentes de alimento, el conejo utiliza una buena nariz, así como una aguda visión con la que puede escanear cuidadosamente su entorno. Sin embargo, una infinita paciente es quizás su mejor herramienta para dar alimento, pues este resiliente mamífero llega a recorrer ingentes distancias alrededor de su hábitat, con la esperanza de poder apropiarse de todo aquello que sea siquiera remotamente comestible. Por supuesto, durante estos paseos a través de los matorrales desérticos, el conejo no se puede olvidar que se encuentra en uno de los lugares con mayores temperaturas de todo el planeta. En el desierto de Sonora pasar unos minutos a plena intemperie podría llegar a ser mortal para algunas especies. Para evitar el temido sobrecalentamiento, este astuto mamífero opta por salir de su madriguera únicamente durante las horas más frescas del día, cuando el sol da momentáneas treguas a su hostilidad. Incluso cuando busca alimento incansablemente a través de la vegetación, el conejo trata siempre de aprovechar al máximo las sombras de los matorrales, donde se protege, al menos momentáneamente, de recibir toda la furia del sol en carne propia. Sus grandes orejas también representan una ingeniosa medida de supervivencia diseñada por el creador para evitar sucumbir al calor extremo. A través de estas, el lagomorfo logra perder importantes cantidades de calor, manteniéndose fresco incluso cuando el termómetro supera los 40 grados. Además de los desafíos traídos por las incandescentes temperaturas, dada su para nada ventajosa posición en la cadena trófica, el conejo del desierto debe lidiar con el estresante hecho de ser visto como una apetecible presa por un sinnúmero de depredadores. Desde sanguinarias aves rapaces como águilas, búhos y halcones, pasando por hambrientas serpientes, hasta feroces zorros, coyotes, pumas y tejones, todos y cada uno de estos carnívoros literalmente matarían por saborear la jugosa carne de este diminuto mamífero. Si bien el creador no fue muy generoso en cuanto al tamaño y la ferocidad de este lagomorfo, sí que se mostró dadivoso al dotarlo de ingentes destrezas para lograr prevalecer frente a ellos. Su pelaje en tonos de gris parduzco o amarillento, con un lomo negro, le da un prodigioso camuflaje natural para desaparecer, ya sea entre el paisaje rocoso, a través de los densos matorrales, o incluso a plena vista en la llanura. Gracias a sus grandes ojos y prominentes orejas, el conejo del desierto goza de unos muy avanzados sentidos que le permiten detectar cualquier posible amenaza, sin importar que ésta se encuentre a varios cientos de metros. Al percibir una posible amenaza en las lejanías, pasando de huir inmediatamente del lugar, el lagomorfo opta por confiar en su funcional camuflaje y permanecer inmóvil, con la esperanza de pasar desapercibido. Cuando por otro lado, un carnívoro ya ha puesto sus ojos en él, este empleará sus robustas patas para lo que fueron hechas, iniciando una rápida huida a toda velocidad. Para eludir a sus depredadores, este hábil sobreviviente suele dar giros bruscos, cambiando de dirección y dejando al cazador rezagado. Un amplio conocimiento del terreno, además, es una pieza clave de la supervivencia de este habilidoso herbívoro. Conocer dónde se encuentran los espesos matorrales que le pueden servir de escondite, así como las vías más rápidas hacia su madriguera, es algo que muchas veces termina salvándole la vida. Puesto que, en sus salidas de la madriguera, un sinnúmero de depredadores atenta contra su vida, el sensato conejo del desierto opta por permanecer el mayor tiempo posible refugiado fuera del alcance del grueso de los peligros potenciales. Si bien la vida para los conejos en general conlleva incontables desafíos, para las hembras de la especie, vivir en un hábitat tan hostil como el desierto de Sonora puede resultar incluso más demandante. Dada su alta tasa de fertilidad, poco tiempo después de la cópula, una numerosa camada de hasta 6 crías está en camino.
En el mundo de los conejos del desierto, la hembra se encarga en su totalidad del cuidado de las crías, con el macho yéndose lejos tan solo unos segundos después de la cópula. Precisamente, una de las mayores amenazas a la sobrevida de esos pequeños conejos del desierto que abandonan la madriguera se presenta en forma de una feroz reptil de alrededor de 1,5 metros de largo. La serpiente cascabel es uno de esos despiadados depredadores que someten a su voluntad a todo el ecosistema del desierto de Sonora. Con una coloración que va en tonos de marrón grisáceo, pardo claro o amarillo pálido, mezclada con un patrón de diamantes oscuros a lo largo de su espalda, la cascabel se pierde con un camuflaje excepcional entre el paisaje desértico. Su cabeza es triangular y ancha, fácilmente diferenciable del cuello, y sus ojos, con pupilas verticales elípticas, están perfectamente adaptados a la visión nocturna. Su cola, formada por segmentos de queratina sueltos, emite uno de los sonidos más escalofriantes que puede escuchar cualquier especie salvaje a lo largo y ancho del desierto de Sonora. Si bien el correcaminos puede llegar a convertirse en un voraz depredador para esta reptil, la norma general es que sea ésta quien someta a incontables presas a través de su cruenta mordida. Aunque sus largos colmillos retráctiles pueden llegar a propinar una dolorosa mordida, el poderoso veneno hemotóxico que esconden dentro de sí es la clave de su ferocidad y el miedo que infunden frente a numerosas especies silvestres. Roedores como ratas de campo, ratones canguro y ardillas, conejos, liebres, aves terrestres y hasta lagartos son las principales víctimas del apetito de la temida serpiente de cascabel. Además de ser una muy agresiva depredadora, la cascabel muestra su ingenio en cada cacería. Pasando de recorrer grandes distancias en búsqueda de presas, esta reptil, astutamente, se posiciona en lugares estratégicos como senderos de roedores, bocas de madrigueras o zonas de forrajeo. En estas privilegiadas ubicaciones, solo es cuestión de tiempo para que una presa se aproxime, cayendo en su muy bien planificada trampa. Gracias a sus muy sensibles fosetas loreales, es capaz de detectar el calor de sus presas, con lo que puede verlas, incluso en la más profunda oscuridad. Así también, su lengua bífida le permite detectar las señales olfativas en el ambiente, pudiendo así dar con la ubicación de potenciales víctimas de su mordida. Su particular coloración hace que pueda casi desaparecer a simple vista, no dando la menor señal de sus despiadadas intenciones a sus presas. Inmóvil, esperando el momento oportuno para atacar, la serpiente de cascabel no quita la mirada de su objetivo, analizando cuidadosamente hasta el menor movimiento. Con su víctima completamente desprevenida, la voraz asesina, en un ataque milimétrico y repentino se lanza contra su presa clavando sus afilados colmillos en su corpulencia. Casi al unísono, el poderoso veneno es inyectado, provocando un dolor desesperante. Aquí, en un giro de los acontecimientos, la serpiente retrae su mordida y se retira del lugar, a esperar pacientemente que el veneno haga su trabajo. Si la mordida no fue lo suficientemente incapacitante, la presa se alejará algunos metros, tratando de huir de una inevitable muerte, pues ya el daño está hecho. Tras entre unos minutos y hasta horas después, la reptil, siguiendo el rastro de su presa, se propone a devorarla. Esta paciente estrategia le permite evitar ser herida por presas asediadas, pues acostumbra a regresar cuando ya la víctima se halla inmóvil, desvivida por los efectos del devastador veneno. Ya con la presa completamente inerte, la cascabel consuma su voraz ataque y engulle completo al fruto de su arduo trabajo. Al igual que el monstruo de Gila, al tener un metabolismo en extremo lento, esta reptil no requiere de ingentes cantidades de comida, y tras devorar un conejo, o quizás un ave, es capaz de pasar hasta semanas sin volver a sumergirse en una nueva cacería. Dado que durante su proceso de digestión son altamente vulnerables, tras una sustanciosa comida, acostumbra, inmediatamente, a buscar refugio. Por lo general, una grieta entre las rocas, una madriguera abandonada de roedores, o simplemente una zona con abundante arena, es un lugar más que conveniente para descansar. Aquí, además, se logra proteger de las inclemencias del calor, al no exponerse directamente al sol. Otra de las medidas que adopta la serpiente de cascabel, para eludir una agobiante muerte a manos de las altas temperaturas, es acostumbrar a salir únicamente durante los momentos más frescos del día. Así también, su temperamento lento y calmado le permite ahorrar energía, produciendo la menor cantidad de calor corporal. Por supuesto, de vez en cuando toda esa tranquilidad se esfuma en tan solo un segundo. Además del astuto correcaminos, sorpresivamente,
unos cuantos depredadores residentes del desierto de Sonora se muestran más que dispuestos a hacer de la temida serpiente una jugosa presa. Desde el cielo, las amenazas vienen en forma de feroces águilas reales, búhos y halcones, quienes, en un abrir y cerrar de ojos, pueden someter con sus garras a la víbora y llevarla a las alturas, donde darle una muerte con sus robustos picos. En tierra, salvajes depredadores como coyotes, tejones, zorros y hasta jabalíes pueden representar una amenaza a la supervivencia de la reptil, quien no se siente para nada a gusto estando del lado de la presa en la relación trófica. Asimismo, otras serpientes, como la víbora real, no dudarán en engullir a esta depredadora. Dado que muchos de estos carnívoros, como el tejón o la serpiente rey, son inmunes al poderoso veneno de la cascabel, la mejor defensa de la reptil, lejos de ser su mordida, es su temperamento sigiloso y capacidad de camuflaje. Llegando a pasar hasta horas inmóvil, la serpiente se mantiene lejos de la mira de esos hambrientos depredadores que no se lo pensarán dos veces antes de lanzarse en un cruento ataque tras ella. Cuando un cazador amenaza directamente la vida de la reptil, ésta emplea su ensordecedor cascabeleo a modo de advertencia, tratando de evitar el acercamiento del depredador. En ocasiones, al haber perdido el factor sorpresa, la amenaza se retira por donde vino. Sin embargo, algunos carnívoros no cederán en sus intenciones, ni siquiera al escuchar este atemorizante sonido. Aquí es cuando un cruento enfrentamiento tiene lugar. La reptil luchando por preservar su vida, y el depredador tratando de escapar de una angustiante hambruna. Otro de los potenciales depredadores de la agresiva serpiente de cascabel hábitat, en medio de la profunda y árida llanura del desierto. Con un peso de no más de 240 gramos y una reducida envergadura de tan solo 60 centímetros, el tecolote llanero es una de esas diminutas aves que llenan de vida los más inhóspitos rincones del desierto de Sonora. Su plumaje en tonos de marrón arena y pardo claro, con motas y barras claras, le dan un aspecto cautivador, pero a la vez lo suficientemente sigiloso para ocultarse en el entorno desértico. Sus ojos grandes, redondos y de un vibrante amarillo, le dan una mirada penetrante, que contrasta con su plumaje en tonos claros. Su pico, también teñido en tonos de amarillo, es pequeño y robusto, mientras que sus patas son extremadamente largas en comparación con su cuerpo, permitiéndole correr y saltar por el suelo. Estas, además, están coronadas con unas afiladas garras de hasta 2 centímetros de largo, que representan el arma perfecta para cazar a sus presas porque sí, este diminuto búho de menos de 1/4 de kilogramo de peso es un letal depredador. Por supuesto, al vivir en un ecosistema en absoluto acogedor como el desierto de Sonora, el pequeño tecolote no se anda con pretensiones a la hora de comer, pudiendo llevarse a la boca lo que sea que encuentre en medio de su hostil hábitat. Aunque su dieta se compone principalmente de insectos como saltamontes, escarabajos o polillas, cuando presas más robustas como ratones, perritos de la pradera, lagartos, ranas o incluso otras aves se cruzan en su camino, este depredador a pequeña escala hará valer su privilegiada posición en la cadena alimenticia, mostrando toda su ferocidad. Mientras que a especies como la serpiente de cascabel y el monstruo de Gila, les basta con una comida copiosa para pasar hasta semanas sin volver a consumir una presa, el tecolote llanero es poseedor de un apetito voraz que lo obliga a ingerir numerosas presas a lo largo del día, por lo que su vida transcurre en una constante cacería. Posado en una rama alta o sobre un montículo de tierra, con ayuda de sus grandes ojos amarillos, el ave escanea cuidadosamente los alrededores en búsqueda de una desafortunada víctima. Contrastando con la mayoría de los búhos, el tecolote es principalmente diurno, por lo que no cuenta con el abrigo de la noche al momento de cazar. Teniendo esto en mente, se refugia en su eficiente camuflaje, para que sus objetivos de cacería se mantengan ignorantes de sus cruentas intenciones de devorarlas. Corriendo hasta a 45 km por hora y llegando a saltar medio metro en el aire, el tecolote en rápidas persecuciones no deja la menor esperanza de escapatoria a sus presas. Tras una rápida ráfaga, sus afiladas garras siempre se terminan clavando en una atemorizada presa, que, solo unos segundos después, pasa a mejor vida. Además de depredar sobre indefensos roedores, este astuto sobreviviente no se conforma con eso, y también acostumbra a ocupar sus madrigueras. Dadas sus nulas habilidades como excavador, para refugiarse del indomable sol del desierto, el tecolote usurpa madrigueras abandonadas de especies como perros de la pradera, zorros, tejones y tortugas. En estos acogedores refugios, logran ganarle unos cuantos grados a las asfixiantes temperaturas del exterior, que podrían llegar a significar la diferencia entre la vida y la muerte.
A pesar de su hábito diurno, para evitar las horas más calcinantes del día, el búho prefiere salir a cazar a tempranas horas de la mañana y al atardecer, cuando los últimos rayos de sol iluminan su aislado hogar. Cuando su hábitat se torna en extremo abrasador, como medida de supervivencia, empieza a jadear, vibrando rápidamente su membrana en la garganta, con lo que provoca una rápida evaporación del agua, y así su sangre se enfría. A pesar de no haber construido su madriguera, esta oficiosa ave se encarga personalmente del mantenimiento de esta, retirando desperdicios y restos de vegetación de su interior, así como haciendo unas ligeras reformas a la entrada. Además de cazar, en las horas más frescas del día, tiene el hábito de posarse en ramas durante largos periodos, vigilando el horizonte. Esta constante vigilancia del perímetro garantiza que ninguna visita no deseada en forma de un hambriento depredador no tomará por sorpresa. Cuando todo va en orden, puede dedicarse a acicalar su delicado plumaje, peinando las plumas y retirando cualquier posible resto de suciedad. Aunque no es un ave estrictamente social llegando a formar grandes colonias con cientos de ejemplares, los tecolotes llaneros acostumbran a aglomerarse en zonas relativamente pequeñas, donde grupos familiares viven dispersos, y de vez en cuando llegan a establecer llamativas relaciones sociales. En estas, un modesto repertorio de vocalizaciones entra en juego, donde las llamadas de contacto entre parejas y congéneres cercanos son frecuentes. Así también, cuando un depredador invade los dominios de las aves, en una muestra de altruismo, inmediatamente dan la voz de alarma, con lo que pueden refugiarse oportunamente. Uno de los sonidos más particulares que llegan a emitir es el del siseo de una serpiente. Este forma parte de una muy ingeniosa medida de supervivencia, cuando se ven amenazados dentro de una madriguera. Imitando el perturbador ruido de una cascabel, en numerosas ocasiones, los depredadores caen en la trampa y terminan retrocediendo con el fin de evitar enfrentarse a lo que, se supone, es una agresiva reptil. Así como el desierto de Sonora es el hogar del diminuto tecolote llanero, este inhóspito hábitat también alberga verdaderos colosos. Uno de ellos es un gigantesco cérvido de hasta 180 kilogramos de peso. Caminando a través de los matorrales desérticos, laderas rocosas y zonas ribereñas, el ciervo mulo es uno de esos corpulentos mamíferos adaptados a las inclementes condiciones de vida de este torturador desierto. Su pelaje en tonos de gris parduzco a marrón claro le da una apariencia sigilosa. En el anca y alrededor de la cola, el ungulado deja ver una característica mancha blanca. Sus orejas son las responsables de su peculiar nombre. Estas son notablemente grandes, llegando a medir hasta 28 centímetros de largo, similares a las de una mula. Su cola, en contraparte, es relativamente corta, y acostumbra a mantenerla levantada cuando corre. Y hablando de correr, unas patas fuertes y largas, coronadas con anchas pezuñas, le permiten surcar terrenos escarpados, donde otras especies no podrían siquiera dar un par de pasos. Aunque en invierno, cuando ocurre la temporada de celo, llegan a congregarse en grandes manadas, durante el verano los más robustos machos prefieren vivir en soledad, o a veces, unirse a reducidos grupos de solteros. Por su parte las hembras, llevando toda la carga de la crianza sobre sus hombros, suelen vivir todo el año en manadas, cuidando de sus indefensos cervatillos. El día a día de los ciervos mulos en el desierto de Sonora se limita prácticamente a solo una tarea: buscar alimento. Con un cuerpo tan robusto que mantener, estos ungulados llegan a recorrer sorprendentes distancias tratando de dar con fuentes significativas de forraje. Como buen herbívoro ramoneador, cuando el ciervo mulo sale de cacería, arbustos desérticos, hierbas, frutos y hasta cactus están en la mira. Al ser un prodigioso superviviente, este se adapta a la modesta oferta de vegetación que le provee el desierto, saciando su apetito con lo que sea que encuentre. Dado su vasto tamaño, un solo ejemplar puede llegar a consumir varios kilogramos de forraje al día, por lo que la tarea de calmar los ruidos de su estómago le suele tomar varias horas. Moviéndose con extrema paciencia a través de su hábitat, el ciervo escudriña cuidadosamente entre la vegetación, mordisqueando hojas y brotes de arbustos y árboles bajos. Puesto que encontrar alimento en medio de un vasto y casi inerte desierto puede ser toda una proeza, el herbívoro se apoya en un avanzado olfato, así como en su aguda vista, para dar con esas codiciadas fuentes de alimento. De la misma manera en la que su sentido de la visión le permite hallar arbustos y frescas hierbas, este también forma parte de sus herramientas para defenderse de los más feroces carnívoros. Representando una copiosa presa de casi 200 kilogramos de jugosa carne, sobran los depredadores deseosos de someter a este ungulado a través de sus garras y mordidas. Pumas, coyotes
e incluso el temido oso negro americano en zonas montañosas, son capaces de desvivir a este majestuoso mamífero. Teniendo en contra todas las probabilidades de supervivencia, este astuto ungulado hace hasta lo imposible para evitar caer a manos de los más inclementes depredadores. Su pelaje en tonos pardos representa su primera línea de defensa. Mirado a lo lejos, este se camufla a la perfección con la seca vegetación del desierto, limitando los desafortunados encuentros con cruentos carnívoros. Además de darles un peculiar aspecto, sus grandes orejas funcionan como gigantescos amplificadores, llegando a percibir hasta los más sutiles sonidos a varios cientos de metros y hasta kilómetros de distancia. Pudiendo detectar a coyotes y pumas antes de que estos siquiera se acerquen, el cérvido es capaz de mantener siempre una distancia prudente entre él y los depredadores. Para aquellos ungulados que han optado por un estilo de vida gregario, habitar en numerosos grupos les permite mantener una constante vigilancia del perímetro. Con decenas de ojos mirando alrededor, las posibilidades de ser sorprendidos por un carnívoro son casi nulas. Cuando, contra todo pronóstico, los cazadores logran burlar los agudos sentidos del ciervo mudo, este todavía cuenta con unos cuantos trucos que lo hacen una presa en absoluto asequible. Pudiendo correr hasta a más de 70 km por hora, si algún depredador quiere un trozo de la jugosa carne del ciervo, primero tendrá que alcanzarlo. Con una imponente zancada, y pudiendo dar largos saltos, tras solo segundos de haber detectado una posible amenaza, el ungulado ya se encuentra a varios cientos de metros de la zona de peligro. Si bien en campo abierto el ciervo mudo se basa en su rapidez para huir, al encontrarse en las escarpadas laderas, su impresionante adaptabilidad a los terrenos rocosos le permite poder salir ileso de peligrosos encuentros con feroces pumas. Sus robustas patas y muy anchas pezuñas hacen que pueda saltar con una impactante facilidad entre accidentados riscos, dejando tras de sí a cualquier agresor. Después de haber vivido en completa soledad durante meses, cuando, por fin, llega la temporada de apareamiento, los ciervos machos rompen de lleno con su estilo de vida esquivo y se congregan en las cercanías de las manadas de hembras. Aquí, siguiendo el llamado de la reproducción, los cérvidos se proponen a copular con cuantas hembras puedan. Claro está, tan preciado privilegio no está al alcance de todos. Para lograr hacerse con el derecho a copular con hasta decenas de ciervas, los ungulados deberán medirse en un salvaje duelo por la dominancia, empleando sus robustas cornamentas para someter a su rival. Es sencillo, el vencedor se queda con todo, mientras que el derrotado deberá esperar al año siguiente. En estos combates, cada ungulado emplea toda su fuerza para derribar a su oponente, terminando con ambos exhaustos tras un cruento altercado. A pesar de que la lucha se libra sin el menor vestigio de clemencia, raramente uno de los combatientes resulta con heridas de gravedad. Y por lo general, el ciervo menos robusto y más fatigado termina cediendo ante la fuerza del macho dominante. Pero las manadas de ciervos mudos no son los únicos grandes grupos de robustos mamíferos que habitan en el salvaje desierto de Sonora. No muy lejos de la zona de reproducción de los cérvidos, entre los matorrales desérticos, una numerosa piara de pecaríes de collar aparece ante la vista. Estos musculosos mamíferos, de hasta 1 metro de longitud y alrededor de 20 kilogramos de peso, sobreviven en familia a las hostiles condiciones de vida del desierto de Sonora. Si bien su apariencia es un tanto singular, por decir poco, esta no deja de ser cautivadora. Su pelaje, en tonos de negro a gris, es grueso y áspero. En la zona de su cuello, ostenta una banda de pelo de color crema o blanco, que se dispone a modo de collar, dándole su particular nombre. Su cabeza es bastante pequeña en comparación con su cuerpo, con un hocico alargado y un disco nasal flexible que le permite ozar el suelo. Sus patas, robustas y cortas, tienen unas fuertes pezuñas que hace posible transitar a través de terrenos rocosos con total facilidad. En su apariencia, además de su llamativo collar, destacan, especialmente en el caso de los machos, un par de colmillos afilados, que sobresalen de la mandíbula. Estos cumplen muy importantes funciones a lo largo de su agitada rutina diaria. Contrastando con otros ungulados que pueden optar por una vida solitaria, los pecaríes de collar son una especie altamente social, que ve en la familia una de las claves para su supervivencia. Habitando en grupos de hasta 20 ejemplares llamados piaras, estos mamíferos se muestran altamente gregarios, llegando a pasar todo el día juntos. Los miembros de las piaras comparten lazos en extremo estrechos, forrajeando, descansando y durmiendo en grupo. Esta fuerte unidad grupal garantiza su supervivencia, al poder refugiarse en la seguridad del grupo. Para fortalecer sus de por sí estrechos vínculos, los pecaríes se mantienen en constante comunicación. Aquí es cuando sus muy variadas vocalizaciones
desempeñan un papel crucial. A través de gruñidos, resoplidos, ladridos y chillidos, estos ungulados emiten señales de alarma, así como mantienen el contacto mientras forrajean. La comunicación olfativa también forma una parte esencial de su dinámica social. Por medio de su glándula odorífera ubicada cerca de su cola, logran identificar a cada miembro de la piara con un olor característico, así como esta fragancia es una versátil herramienta para delimitar el territorio del grupo. Aunque la convivencia la mayoría del tiempo acostumbra a ser pacífica, no siempre en las piaras de pecaríes reina la paz. Dado que en el complejo mundo de estos ungulados existe una jerarquía fluida, sin un líder fijo, en ocasiones se presentan algunos altercados por alzarse con el mando del grupo. Por fortuna, estos duelos con exhibiciones de colmillos, empujones y mordiscos suaves raramente resultan en lesiones graves, y tan solo unos minutos después del altercado, la paz vuelve a reinar. Delimitar, al menos momentáneamente, una jerarquía permite que cada pecarí conozca su lugar en el grupo, evitando conflictos innecesarios. A pesar de que un macho se alce con el dominio temporal del grupo, lo cierto es que esta posición no conlleva una influencia en la toma de decisiones de la piara. Sin embargo, sí que incluye unos cuantos beneficios respecto al acceso a las hembras y los recursos al momento de forrajear. Hablando precisamente del forrajeo, los pecaríes, como no, acostumbran a salir en búsqueda de alimento en familia. Al ser el perfecto ejemplo de una especie omnívora oportunista, estos robustos ungulados pueden devorar prácticamente todo lo que consigan a su paso. No obstante, a menudo, muestran cierta predilección por una dieta herbívora, consumiendo cactus como el nopal y el saguaro, devorando sus pencas, frutos y flores. Gracias a sus largos colmillos y el amplio grosor de su piel, pueden manipular plantas espinosas, resultando ilesos. Cuando no hay frescos cactus disponibles, las raíces, bulbos, tubérculos y frutas representan una fuente para nada despreciable de alimento. Para complementar su dieta, insectos, larvas, gusanos, huevos de aves, pequeños reptiles y hasta carroña proveen unas cantidades considerables de proteína. Durante sus largos paseos de forrajeo, acostumbran a hozar el suelo empleando su versátil hocico. Desenterrando cuidadosamente raíces, bulbos e insectos, los mamíferos se llevan jugosos aperitivos directo a su boca. Un sensible olfato sirve, además, para encontrar posibles fuentes de comida hasta a imponentes distancias, algo de mucha ayuda sobre todo cuando la austeridad golpea con toda su fuerza el ecosistema de este árido desierto, o sea, casi siempre. Una amenaza quizás incluso mayor a la supervivencia de estos musculosos ungulados se presenta en forma de un poderoso felino de hasta 100 kilogramos de peso. Cuando el feroz león de montaña, el puma, acecha, toda esperanza de supervivencia se esfuma, y sus desafortunadas presas no pueden hacer más que entregarse a una dolorosa muerte a manos del depredador dominante de todo este castigado ecosistema. Habitando entre las laderas rocosas, los solitarios cañones y los densos matorrales desérticos, gracias a la coloración marrón amarillenta o leonada de su pelaje, este félido es capaz de ocultarse con una destreza sorprendente y al mismo tiempo atemorizante. A pesar de su colosal tamaño, el también conocido como cougar se caracteriza por sus envidiables habilidades de sigilo. Acostumbrado a vivir en hábitats solitarios, donde el silencio es la regla, este astuto depredador sabe bien que hasta el mínimo sonido puede revelar su presencia, ocasionando que sus potenciales presas huyan. Gracias a su fuerte musculatura, el puma es capaz de adaptarse a distintos tipos de biomas, pudiendo transitar sin la menor dificultad a través de terrenos escarpados. Sus grandes ojos de color ámbar verdoso le proveen una infalible visión nocturna, ideal para sus cacerías al amanecer, y cuando por fin el sol se oculta. Como el todopoderoso depredador ápice que es, el félido es capaz de someter a cualquier especie habitante del salvaje desierto de Sonora, sin importar su agresividad o tamaño. No obstante, sus principales presas están representadas por grandes ungulados como borregos cimarrones, ciervos mulos y, por supuesto, pecaríes de collar. De igual manera, algunas presas un tanto más modestas como conejos, liebres, coyotes, zorros y aves también representan una buena fuente de jugosa carne. Sin importar de qué presa se trate, la estrategia de caza de este ingenioso depredador no suele variar. Tras haber detectado a su víctima empleando su sensible oído y aguda visión, el cazador, sin nada que esperar, se acerca sigilosamente a la presa. Ya sea a través de los densos matorrales o entre las accidentadas laderas, el félido permanece oculto, afinando los últimos detalles de su inexpugnable ataque.
Consciente de que perder una presa lo podría sumergir en una agobiante hambruna, el cougar no deja nada al azar, y posterga su ataque hasta tener hasta el mínimo detalle fríamente calculado. Tras hasta horas acechando a su víctima, la espera llega a su fin, y de un poderoso salto de hasta 12 metros, el cazador cae sobre su despavorida presa, quien intenta desesperadamente luchar por su vida. Con la víctima bajo su voluntad, el puma termina la matanza con una potente mordida directo al cuello, partiéndole la columna al animal. Inmediatamente, tras haberle dado final a su cacería, el depredador se dispone a saciar su apetito con copiosas cantidades de fresca carne. Si bien puede llegar a devorar hasta unos 10 kilogramos de su presa en una sola comida, al haber tenido éxito capturando borregos cimarrones o ciervos mudos, las sobras serán cuantiosas, y desperdiciar el alimento es un lujo que ni siquiera el mismo depredador ápice de este reino puede darse. Por esto, tan pronto se haya satisfecho, el león de montaña se dispone a cachear los restos en algún lugar seguro, como bajo un arbusto o al pie de un acantilado rocoso. Con su cacería a salvo, el puma puede olvidarse al menos por un tiempo del problema de la comida, y centrarse en otros quehaceres de su día a día. Cuando no está clavando sus afilados colmillos sobre el cuello de un indefenso ungulado, muy probablemente se encuentre descansando en algún lugar acogedor, cerca del sitio donde ha almacenado su presa. Después de una comida copiosa, el félido tiene el interesante hábito de acicalar su denso pelaje, lamiendo pacientemente cada parte de su cuerpo hasta que esté totalmente limpio, sin tan solo un resto de vegetación o sangre. A pesar de llegar a dominar vastos territorios, el puma vigila celosamente los límites de sus tierras. Con un comportamiento altamente territorial, este félido no dudará en mostrarse en extremo hostil al detectar un invasor. Por supuesto, toda esta agresividad queda de lado cuando, en lugar de un macho retador, se trata de una fértil hembra con intenciones de copular. Al no tener una temporada de reproducción fija, los pumas pueden procrear en cualquier época del año. Cuando las hembras inician el estro, estas atraen a los machos a través de fuertes aullidos y gritos que manifiestan su receptividad. Por lo general, cuando un macho da con la ubicación de una hembra, no se produce un cortejo elaborado a modo ritual, ni nada por el estilo. A tan solo segundos de su llegada, el puma persigue a la hembra, y sin tiempo que perder, la monta, iniciando una breve cópula que puede llegarse a repetir incontables veces a lo largo de varios días. Después de las numerosas cópulas, el macho, dando su trabajo por hecho, se irá por donde vino, dejando en la hembra toda la responsabilidad de la crianza de sus futuros cachorros, que verán luz dentro de aproximadamente unos 95 días. Por supuesto, la temporada de apareamiento de los pumas no siempre es tan benevolente. Así como un felino, al toparse con la hembra receptiva, llega a montarla inmediatamente. En ocasiones, otro macho se ha adelantado, y con el encuentro de dos feroces bestias, y una única fértil hembra en juego, solo la violencia puede resolver esta disputa. Aquí, desgarradores zarpazos y potentes mordidas, decidirán quién se queda con el codiciado derecho a esparcir su estirpe, en uno de los enfrentamientos más violentos de todo el ecosistema del desierto de Sonora. Aunque dada su ferocidad, el puma se alza como el amo y señor de todo el desierto, sometiendo a incontables especies con sus afiladas garras y fuerte mordida, lo cierto es que ni siquiera este formidable félido se libra de tener un depredador. La caza ilegal de este majestuoso felino es una cruenta práctica que puede tener un efecto desgarrador sobre sus poblaciones. Año tras año, producto de represalias por la depredación de ganado, así como debido al auge del comercio ilegal de pieles y trofeos, cada vez son más los pumas los que terminan llevándose la peor parte de la codicia humana. El monstruo de Gila es otra de esas especies gravemente afectadas producto de la intervención humana en un ecosistema que hasta hace solo unas décadas era un lugar virgen. Al ser estigmatizado como una especie altamente venenosa, este reptil es erróneamente visto como una amenaza, cuando, de hecho, su temperamento dócil lo hace completamente inofensivo. La práctica del tráfico ilegal de especies exóticas es otra de las amenazas que enfrentan estos lagartos. Muchos de estos reptiles son raptados de su hábitat natural para ser comercializados ilegalmente en otras partes del mundo. La constante presión a las poblaciones de estos reptiles ha posicionado a la especie en un estado de amenaza, una preocupante situación que podría ser el preámbulo a su extinción. Producto de la construcción de infraestructuras, especies como los ciervos mulos se ven gravemente afectadas. El auge de los asentamientos humanos en la zona, con el consecuente levantamiento de vallas y carreteras, representa un peligro mortal para estos ungulados. De igual manera, la caza tanto legal como ilegal de estos cérvidos diezma poco a poco sus poblaciones, llegando a afectar gravemente la cadena alimenticia de todo el ecosistema.
Pese a que el panorama pueda no resultar en absoluto alentador, todavía existe una esperanza. Y es que los habitantes salvajes de este vasto desierto demuestran día tras día su fiereza e irreverencia frente a la extinción. Preservar el desierto de Sonora no es solo cuidar de sus especies salvajes, es salvaguardar un patrimonio natural único que nos enseña sobre la resiliencia y la lucha de la naturaleza a prevalecer, incluso en medio de las más hostiles condiciones de vida. ¿Te han dejado sin aliento las historias de las especies salvajes del implacable desierto de Sonora? Entonces no te vayas sin antes dejarnos tu like. Así también, recuerda escribir en la caja de comentarios cuál ha sido la especie que más te ha impresionado. Para mantenerte al día con nuestros próximos videos, puedes suscribirte y darle clic a la campana de notificaciones. Por último, por si te interesa que más personas conozcan sobre la fantástica vida silvestre del hostil desierto de Sonora, comparte este video con tus amigos. Sin más, nos vemos en la próxima con más relatos de áridos desiertos, feroces reptiles, sanguinarios felinos y por supuesto, historias de vidas salvajes.